soy Laura Hernández Esteves y estamos un día más en la radio La Voz Joven con otro de los programas quincenales de Fundoro. Hoy estamos con Tomás Martín y está Tommy en cabina. Es 19 de abril de 2023. ¿Y de qué vamos a hablar, Tomás? De una cosa muy interesante, de pseudociencias. Espero que sea interesante, pues por lo menos para parte de la audiencia. Bien, nada más y nada menos que vamos a partir de a lo mejor una inquietud y es, le podemos dar de alguna forma el mismo valor o el mismo interés al mundo, vamos a decir, genérico, general de la ciencia, que a este otro mundo genérico que también tiene cierto auge. Vale, de acuerdo. Que este otro mundo que decía yo de la pseudociencia, ¿no? Son de alguna manera equiparables, ¿no? Tienen el mismo valor o el mismo interés, por ahí vamos a intentar ir. Muy bien. Vamos a empezar con el tema, porque antes de meternos ya con el tema de la ciencia en sí y la definición de ciencia y demás, vamos a hablar de los tipos de conocimiento que hay, así un poco más general. Ah, sí. Cuando hablamos en general, que es uno de los problemas que debatimos, por ejemplo, en algunas disciplinas, entre ellas la filosofía, pues una pregunta sería ¿qué tipos de conocimientos o qué tipos de sabiduría a lo largo de la historia de la civilización humana el ser humano ha puesto en marcha, ¿no? En fin, y son muchísimos y han ido además variando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de las culturas, ¿no? Yo traía por aquí una pequeña lista de la compra en el sentido de a irlas anotando uno a uno, ¿no? Pero solamente sería un muestrario, ¿no? En fin, Sí. y hablar de cada uno de ellos pues, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? En fin, una posibilidad sería empezar hablando de que el sentido común es una forma de conocimiento. ¿Bien? Sí. Ese de que nos sirve, pues abrir una puerta o bajar de una acera O tu día a día en general. O tu día a día, lógicamente, ¿no? Pero los seres humanos hemos inventado otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el folclore o los dichos o los refranes, ¿no? En fin, ¿no? Que también forman parte Que del también sentido forman común. parte del sentido común, se podrían llamar manifestaciones culturales, ¿no? Sí. Otro nivel, otra tradición que ha sido muy importante a lo largo de toda la historia de la humanidad y lo sigue importando, y lo sigue siendo, es todo este mundo que en general es complejo, podríamos denominar mitología, religión. Sí, ¿no? ¿A dónde vamos, de dónde venimos, qué somos, ¿no? Pues son preguntas que desde ese punto de vista se intentan responder, ¿no? Bien, ¿no? A través de... A través de, pues, dioses, pseudodioses, entidades, elementos sobrenaturales, lo que queramos, ¿no? Después ahí está todo un mundo que yo creo que más o menos nos interesa a todos, porque ahí está pues la música, el arte, la historia, toda esa parte que es como más humana, ¿no? En fin, que sería el tema de las humanidades, ¿no? Ahora mismo que estamos ahí con el tema siempre político, ahora surgen las llamadas también ideologías, ¿no? Un poco, ¿no? Ecologismo, vamos a decirlo así, socialismo, liberalismo, ¿no? También se supone que son formas de interpretar el mundo, o por lo menos interpretar al ser humano, ¿no? Podíamos ahí de alguna manera, aunque fueran directamente, introducirlos, ¿no? Finalmente, hablaríamos de como dos formas de conocimiento diferentes un poco a las anteriores, que tienen que también tener algún tipo de relación con ella, la filosofía, ¿no? Que es conocida de todo, y el tema que aquí un poco nos une, ¿no? Que es la ciencia, ¿no? En Fundoro llevamos 32 años haciendo actividades en relación con la historia de esta disciplina, de este tipo de conocimiento, ¿no? Sí. Es hora de pararnos un poco y decir, vale, ¿qué es la ciencia? ¿Bien? Pues hemos hecho un montón de programas sobre ciencia y nunca nos hemos parado a determinar qué es la ciencia o si, por ejemplo, de todos los conocimientos de los que hemos hablado, ¿cuáles serían los más válidos? Ajá. Bien, buena pregunta y complicada para varios grados universitarios en paralelo, ¿no? En fin, ¿no? Una manera de enfocarla sería empezar, se me ocurre, diferenciando entre opiniones, creencias y conocimiento. Exacto. Bien, todos son respetables y de lo menos que se trata es de atacar a nadie ni a ninguno de estas manifestaciones, ¿no? A ver, cuando alguien dice, opino que esta tarde va a llover, ¿no? ¿Bien? Lo que está diciendo es una expresión de su pensamiento, ¿sí, no? Que no se puede asegurar, que no se puede justificar y que no es en absoluto objetiva porque no se puede compartir con otra persona. Bien. Exacto.
Cuando hablamos de una creencia, que puede ser simplemente decir yo creo que esta tarde va a llover o yo tengo una creencia en un Dios determinado, ¿no? Eso es igual de respetable, ¿no? Ahí se introduce con respecto a la opinión la cuestión de la seguridad. La persona que cree en algo cree... Porque le da seguridad. Claro, le da seguridad y tiene una opinión como segura de esa cuestión, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que las creencias no son objetivas y no se pueden compartir y no se pueden imponer, ¿vale? Esa es un poco la diferencia, ¿no? Exacto. No son socializables, no son compartibles. Bien, entonces podríamos llegar a empezar, solo para empezar, a que cuando hablamos de conocimiento, vamos a decir auténtico o verdadero, sería un conocimiento que sí se puede justificar, que sí es seguro y que sí es compartible por dos o más personas y por toda una comunidad. Porque bien, es objetivo. Yo aquí brevemente, últimamente en determinadas áreas del tejido social se confunden los tres niveles y entonces es muy difícil a veces determinados debates, ¿no? Cuando se ponen en el mismo nivel opiniones con creencias que con conocimiento. Exacto. ¿Vale? Y entonces, en lugar de avanzar y en lugar de crecer, pues tiramos un poco para detrás y no nos podemos entender porque estamos hablando de niveles distintos. Repito que todos respetables, pero que no todos tienen el mismo valor. No se puede tratar a las opiniones y a las creencias como algo que puede justificar el que se haga o algo no, que debería justificarse a través del conocimiento que tenga sobre esa materia. Indudablemente, ¿vale? Claro que se debe escuchar y se puede escuchar y puede que hasta te funcione a nivel personal, ¿no? Las diferentes opiniones y creencias. Pero yo me conformaría a lo largo de las próximas palabras, no de siquiera ir a lo de mejor, peor o más acertado, sino simplemente a que son procedimientos o manifestaciones o formas de pensamiento muy distintas, Claro. bien, y que no conviene en absoluto mezclarlas y mucho menos identificarlas, más bien sino separarlas. Igualarlas. Claro, porque es que si no, pues no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Entonces vamos a hablar de la evolución de ese conocimiento, que es lo que sí se puede utilizar para tomar decisiones. Sí, estamos hablando de muchos millones de años de evolución, estamos hablando de muchos miles de historias de la humanidad y ahí ha habido un poco de todo, ¿vale? Bien, a todos nos puede sonar que en la antigüedad, pues, el conocimiento que más imperaba era el mitológico religioso, ¿vale? Pero ese poco a poco se va acompañando de, hay quien dice hijos de ese conocimiento, pero que se han convertido en otras cosas, ¿no? Como la filosofía o la ciencia, ¿no? Como después vamos a seguir hablando con el tema de la pseudociencia, a todo el mundo le suena, por películas, por novelas, por lecturas, por otras cosas, todo este tema de la alquimia o de la magia, ¿no? Que tiene un componente irracional y a veces religioso y a veces pasional, importante, pero que en un momento determinado empezó a dar lugar a cuestiones tales como la química o la física, que ya tiene un componente más racional, científico, ¿no? Hablamos en el último programa con Guillermina sobre la alquimia también mucho. Exactamente. Entonces, conocimientos, vamos a decir, antiguos, que podíamos denominar mágicos, traídos a nuestra actualidad, bien, hoy a esos conocimientos los podíamos denominar pseudocientíficos. Ok. Bien, entonces estamos hablando de una evolución bueno, pues si la alquimia vamos a situarla en el último tramo de la Edad Media, estamos hablando de 5 siglos, por ejemplo, ¿no? Antes hubo muchas más cosas y en paralelo ocurren muchas otras cosas. Bien. También aparte de estos de evolución del conocimiento, hablamos de no solo de la alquimia, sino también ya llegamos al punto en el que esos conocimientos van a llegar a la filosofía. Que es lo que básicamente la filosofía, si lo vamos a hablar así de conocimientos, es la que genera el resto de conocimientos ya más científicos, entre comillas. Se podía ver así y también se puede ver justo al revés. O al revés, la ciencia a la filosofía. Te comento, ¿no? Vamos a imaginarnos un esquema tan simple, abreviando mucho y haciendo prácticamente una caricatura,
el ser humano lo primero que necesita es sobrevivir, ¿no? La pesca, la recolección, la caza, la construcción de cabañas, es decir, las técnicas, ¿no? Las técnicas, ¿no? Cómo hacer un potaje, o cómo matar un animal, o cómo utilizar una piedra para convertirla en una herramienta. Estamos hablando ahí de millones de años. Hay un conocimiento de manipulación de la realidad para tu beneficio y para tu salvaguarda, ¿vale? Bien. Eso se va complejizando con el tiempo. Estamos hablando de las técnicas, ¿vale? Bien. Cuando eso se logra entender y racionalizar, ¿no? Es decir, cuando se tienen explicaciones acerca de por qué esa técnica funciona y por qué rompiendo una piedra de esta manera surge una cosa y surge otra, ¿no? Es cuando surgen la ciencia. En este caso, por ejemplo, podría ser la mineralogía, la química o la geología, ¿vale? Bien. Y la filosofía viene a ser como una especie de cruce o entramado o interés de diferentes disciplinas científicas especializadas. Si hemos hablado de una piedra, no es lo mismo que después dedicarte a un átomo, que de más tarde dedicarte a un cerebro humano, que dedicarte a un ser vivo. Si estamos hablando de especialidades científicas, psicología, física, biología, geología, ¿no? ¿Están separadas? Sí. ¿Tienen elementos en común? Sí, esos elementos en común a lo mejor son los que se debería o los que tratamos desde la perspectiva filosófica. Termino. Para muchas perspectivas de filósofos actuales y no tan actuales, la filosofía y la ciencia no tienen mucho que ver, pero para otras perspectivas, como la que yo he estado intentando introducir, es todo lo contrario. En la actualidad, yo me atrevo a decir, y termino, ahora mismo es imposible hacer filosofía sin recurrir al conocimiento científico. ¿Y entonces qué es la ciencia? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Una respuesta fácil y tonta es preguntarle a los científicos, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿No? Bien. Pero eso es como plantear que nos hagamos la pregunta, ¿qué es el fútbol? Y entonces se lo preguntáramos a los futbolistas, ¿no? Bien. Bueno, pues es curioso cómo hay una parte de la filosofía que se ocupa de responder a esa pregunta. Y entonces, curiosamente, además se denomina, que es a mí una de las que más me gustó en mi formación y a las que más me he dedicado, también es una de las que más he enseñado a nivel de secundaria, y se llama directamente filosofía de la ciencia, ¿no? Y punto, no hay que volverse luego con los nombres. Es un intento por responder a esa pregunta, ¿no? Bien, entonces, miren, definiciones hay de ciencia para parar varias locomotoras. Bien, ¿no? Yo he traído aquí dos, pero no las voy a siquiera a leer, y además son dos que las he traído fuera de lo que son los ámbitos de los filósofos de la ciencia, por eso las he traído, ¿no? Una de la Enciclopedia Británica, y entonces pone toda la carne en el asador en el descubrimiento de regularidades, de leyes, ¿no? Entonces la ciencia tiene que ver con que el mundo de la naturaleza y el mundo humano no es un mundo caótico en el que cualquier cosa se puede dar, sino que todo se repite, hay conexiones de causa-efecto, por ejemplo, ¿no? Son el estudio de las causas y los efectos. Las relaciones de causa-efecto, que hay que verlo en geología, en química, en botánica, en física, en medicina, y es una cuestión general, ¿no? Exacto. En fin, ¿no? Vale. Entonces, esta idea de que a lo mejor en el mundo de la literatura o de la fantasía el caos es bonito y es necesario, pero en el mundo de la ciencia partimos justamente de que hay un orden y que ese orden es analizable y entendible con la idea de leyes de la naturaleza que son regularidades que se repiten. Bien. Y la otra cuestión que a mí me parece fundamental, ¿no? Y que ya adelanto de que me va a parecer una cuestión donde se diferencie la ciencia de sus compañeras pseudociencias, ¿no? Es en la posibilidad de la autocorrección. Bien, ¿qué significa esto? Sabemos muchísimas cosas, las bibliotecas y los discos duros de las facultades están llenas de información química, física, astronomía, matemáticas, ciencias ambientales, ¿no? En fin, ¿no? ¿Vale? Pero cualquier científico honesto te dirá, eso es lo que sabemos en este momento, ¿vale? Si se producen mejoras, si se producen innovaciones, si se producen descubrimientos, eso hay que cuestionarlo y modificarlo. Y de hecho, de ahí de donde viene a lo que nos dedicamos en Fundoro, que es ver a lo largo del tiempo cómo las teorías, los conceptos y los planteamientos se han ido cambiando unos por otros por esa habilidad, capacidad, yo diría necesidad que tiene la ciencia de continuamente estar
autocuestionándose. Bien, Vale. aunque parezca que a veces, siempre, y termino, se dice eso de que la ciencia es la verdad. Es una verdad siempre en entredicho, siempre mejorable. La Bien. ciencia estudia lo que la naturaleza deja ver. Uh-huh. Partiendo de que entonces la ciencia es la relación entre las causas y los efectos y que se puede autocorregir, ¿qué es lo que la hace diferente a la pseudociencia? Que era la pregunta del programa anterior. Ajá, buena pregunta. Pues, a ver, ese principio de la expresión pseudo significa que es como, que se presenta como o que se vende como. Bien, que se vende como me gusta. Que se vende como que es una ciencia, pero no lo es, ¿no? Precisamente, casi estamos en un tema de mercado para cierto, entre comillas, comprador o cierto ciudadano. La etiqueta ciencia es positiva, es algo más o menos seguro, más o menos comprobable, ¿no? Que se tiene como objetivo. Claro. Si alguien confunde lo de ciencia con pseudociencia, ¿no? Pues está comprando algo, ¿no? Pensando que es ciencia. Pensando que es ciencia, pero que no lo es. Esa es un poco, digamos, la idea, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos, no sé si quedó más o menos claro, de que ahora vivimos en un mundo donde lo que nos diferencia, los gustos personales, las identidades están en alza y eso es fundamental, ¿no? Nuestra forma de caminar, nuestros deportes, nuestra música, nuestras opiniones políticas, ¿verdad? ¿No? Sí. Bien, ¿no? Y eso es muy, muy respetable, ¿no? Exacto. Pero yo pregunto, ¿y no es también igual de respetable aquello que podamos compartir? Aquello que podamos estar seguros, la química que tú y yo podemos estudiar es la misma química que están estudiando en China o en Sudamérica. Las ¿no? matemáticas, que es el lenguaje universal. Por ejemplo, es decir, eso también puede ser importante y no es contradictorio que haya identidades personales con una serie de cuestiones que podamos compartir. Y en ese segundo nivel es donde las ciencias ocupan un papel, digamos, es fundamental. Exacto. Entonces hay que entender cuáles son los objetivos y los métodos de la ciencia, cosa que la pseudociencia no tiene. Ajá. O la diferencia de la pseudociencia y la metodología. Sí, aquí hay también mucha teoría, mucha propuesta. Se me ocurre plantear que las ciencias lo que intentan es describir un marco determinado de la realidad. Antes hablábamos de rocas, pueden ser seres vivos, pueden ser sociedades, si estamos hablando de sociología o antropología o historia, ¿no? Pueden ser átomos, pueden ser elementos químicos, pueden ser elementos astronómicos, ¿no? Diferenciar entre satélites, agujeros negros, constelaciones, ¿no? Pero también ya no solamente describe, sino clasifica. Claro. ¿no? Clasifica, ¿no? Una cosa se llama taxonomía. Claro, la taxonomía. Que es muy dura de estudiar, que se dedica a eso, a clasificar. Claro, podemos clasificar seres vivos, Exacto. Podemos clasificar clases sociales, podemos clasificar elementos químicos, ¿no? Podemos clasificar tipos de números, ¿no? En fin, ¿no? Hasta verbos se pueden clasificar. La ciencia, muy, muy importante, intenta explicar, buscar explicaciones ante las relaciones entre causa y efecto. Bien, que hay que ir un poquito más de las correlaciones en las que dos elementos se sucedan. Esto hay que verlo dentro de un marco general, que entonces entendemos que es una teoría para poder explicar un poco por qué cae una piedra o por qué la piedra esa labrada corta. Vale. ¿no? Importante, la ciencia es capaz de predecir. ¿Bien? ¿Qué va a ocurrir? No por métodos mágicos, no por ningún tipo de método místico, sino porque conoce las operaciones que se van a dar en un marco determinado, sea físico, químico, psicológico, biológico. Claro, si hay un cambio de presión, sabes que va a llover o no. Claro, exactamente. Que después tenemos que meter en algunos casos la cuestión probabilística, sí, de acuerdo. Pero la probabilidad es otra ciencia. Claro, totalmente. Esa es un poco la idea, ¿no? Y por último, que todos lo estamos esperando y deseando, es que la ciencia se pueda aplicar, ¿cierto? ¿No? Sí. La cirugía es una aplicación de la ciencia, exacto. No se podría hacer este programa radiofónico si no tuviésemos muchos conocimientos de electrónica, de física, de química, de estructura de materiales, de cómo se transmiten las ondas, ¿verdad? Bien. Sí. Entonces, lo de la tecnología como aplicación de la ciencia también es un hecho fundamental y
que define un poco la ciencia, ¿no? Y algunos filósofos últimamente están planteando la cuestión de la operatividad. En ciencia siempre estás tú intentando mover, cambiar cosas, sea o una célula, o sea un producto químico, o sea un átomo, o sea incluso ingeniería social, estudio de una población, sí. Un estudio de una población. Entonces, que sea operativo, ¿no? En fin, sí. ¿no? Pregunta, las variables... si hemos hablado de describir, clasificar, explicar, predecir, aplicar, operar, ¿cuántas de esas cosas son capaces de hacer las pseudociencias, ¿no? Es una buena pregunta, Intentan ¿no? describir y poco más, y clasificar a lo mejor de alguna forma. Pero es que también hay otra parte importante de la ciencia, que es que tú puedes replicar un experimento. Claro, en las mismas condiciones te debería surgir lo mismo. Claro, cosas que no todas las pseudociencias no pueden hacer. Claro. Se supone que en el momento de formación de cualquier científico de cualquier disciplina, ¿no? Porque también habría aquí que diferenciar, pues a lo mejor ciencias formales como las matemáticas, ciencias experimentales como la biología, sí. ciencias sociales humanas como la psicología o la sociología, ¿no? Pero de cualquiera de esas disciplinas, el científico en que se forma está aprendiendo, entre otras muchas cosas, a utilizar el llamado método científico en sus múltiples variantes. Bien, ¿no? Eso me suena de sí, ¿no? mucho. Entonces ahí se parte de que tienes una incógnita, de que tú imaginas o una sospecha de solución, que es la que se llamaba hipótesis, que comprobar. ¿verdad? Y después esa hipótesis tiene que pasar a un riguroso complejo de comprobación, que lo podemos llamar una experimentación, por ejemplo, en situación de laboratorio. Y esa experimentación tiene que pasar por toda la comunidad científica, que te está diciendo, esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal. Claro. Y ahora, dado la globalización y dado los medios de comunicación que tenemos, la comunidad científica es de carácter internacional totalmente. Es decir, que un señor en Nueva Zelanda descubre un nuevo proceso químico y eso él lo tiene que transmitir a China, a Estados Unidos, a Europa y a cualquier parte del mundo. Y se tiene que poder replicar. Sí, y probablemente gente de su equipo que va a ser de francés, otro será chino, otro será de Arizona, lo cual también hace que sea todo mucho más internacional. Sí. Entonces, ya hemos hablado de los objetivos, los métodos y dentro de la ciencia, que es, por ejemplo, cuántos tipos de conocimientos hay. Dentro de la ciencia. Sí. Ya me he adelantado un poquitito. Pero bueno, volvemos para atrás. La idea sería que si estamos hablando de historia y podemos definir qué es o debería ser una ciencia, ¿no? ¿Vale? Sí. De biología o de química o de física o de matemáticas, ¿no? Vemos como que tienen áureas y perfiles un poco diferentes, exacto. ¿no? En fin, ¿no? Entonces, clasificaciones de la ciencia a lo largo de la historia han habido muchísimas, ¿no? Una que para empezar podría dar cierto juego sería simplemente decir, las ciencias que no estudian directamente la realidad y que no realizan experimentos, ¿no? Pues las podemos llamar fácticas o empíricas. Okay. Bien, ¿vale? Y ahí estarían todas las ciencias naturales, las conocidas, las que todas pensamos cuando nos viene a la mente la palabra ciencia, física, química, biología, geología, etcétera, ¿no? Y también las ciencias sociales, ¿no? La economía, la historia o la sociología, ¿vale? Y después estarían fuera las ciencias formales, que serían las matemáticas y la lógica, ¿no? Exacto. Que operan con signos, pero de otra forma, ¿no? Es decir, no metemos a los números en un laboratorio, operamos con ellos, ¿no? Para hacernos una idea. Entonces, tendríamos ciencias formales, ciencias fácticas o empíricas, y dentro de las empíricas, las llamadas ciencias naturales y las ciencias sociales. Nosotros estamos en un pequeño grupo de trabajo de filosofía de la ciencia y una de las pequeñas conclusiones a las que hemos llegado es que sería mucho mejor hablar de ciencias en plural que de ciencia, ¿vale? Porque después cada ciencia tiene sus particularidades. Hay un tronco común que las define a todas y después cada una tiene sus peculiaridades. Pero lo mismo ocurre entre lo que hace un biólogo o lo que hace un químico, ¿no? Que a lo mejor un historiador, la gente está acostumbrada a pensar que eso, ¿no? Por ejemplo, la gente que estudia lingüística, que no hacen ciencia, cuando tú te ves a alguien que está estudiando historia y necesita buscar fuentes del siglo XVIII en las que tienes que ver y comparar con las mismas fuentes, porque las opiniones personales de cada, por ejemplo, del rey X con lo que decía su
rival político, son diferentes y te interesan saber las dos fuentes. Y eso es hacer ciencia. Total. Entonces llegamos, ya sabemos la clasificación de las diferentes ciencias, a la ciencia según Mario Bunge, no sé si lo pronuncié bien. Bunge. Sí, porque él es de origen argentino. Ok. Sí. Él es uno de los filósofos de la ciencia más conocidos, yo diría, ¿no? Y también tiene la particularidad de que es uno de los que más ha trabajado, investigado el fenómeno de la pseudociencia, ¿no? Uh-huh. Se podía entender que uno de los quehaceres o de los trabajos o de las deudas de la filosofía es, pues, diferenciar, relacionar, ver hasta qué punto se pueden relacionar diferentes manifestaciones culturales o diferentes tipos de creencias o de conocimientos, ¿no? En fin, arte, religión, pseudociencias, ¿no? En fin, ¿no? Y este hombre, Mario Bunge, de origen argentino, físico de formación, que después terminó haciendo mucha filosofía, ¿no? Ajá. Él lo que él plantea es que en lugar de, bueno, una de las cosas que él plantea, ¿no? Que en lugar de ofuscarnos en una definición, ¿no? Tiene muchos libros en lo que trata de hacer enumeraciones de características, ¿no? De cualidades que tiene la ciencia y que no tiene otro tipo de manifestación cultural, como podrían ser las pseudociencias, la magia o la religión, ¿no? Quiero añadir una cosa aquí con lo de que las pseudociencias son manifestaciones culturales, que me acabo de acordar que durante la Primera Guerra Mundial, creo, al haber muchas bajas, muchas familias que habían perdido a bastantes varones de su familia, muchas viudas se dedicaban al tema del tarot y de lo de tener que la Ouija, y la Ouija surge de ahí también, que esto quiere decir que cuando no hay una etapa de necesidad por algo X, en este caso, por ejemplo, de querer contactar con tus seres queridos, es cuando surgen las pseudociencias, cuando hay una necesidad, por ejemplo, una necesidad de salud, una necesidad del ser humano, y se quiere suplir vendiendo algo. Claro. Sí, mira, lo que dice me da pie para lo que yo creo que es más importante que yo trataba de decir a lo largo de la entrevista, ¿no? Partiendo de ese respeto a todo tipo de creencias, ¿no? Yo intento resumir mi experiencia con un alumno que se me acerca un día. Él me hablaba de forma que se estuviera refiriendo a un amigo, pero estaba hablando de él, ¿no? La idea es que tenía una enfermedad grave, tirando a gravísima, ¿vale? Todos podemos ya pensar un poco por dónde van los tiros. Y él lo que me comentaba es que estaba leyendo uno de los libros de estos que llamamos en general de autoayuda. Exacto. Bien, ¿vale? Y que en el libro de autoayuda lo que se venía a decir poco más o menos era que solo con la voluntad, solo con la decisión de que me voy a sanar, que me voy a curar, se iba a producir esa sanación y esa curación, ¿vale? Mi reacción fue de peligro. Sí, porque es cuando... De asombro y de peligro, ¿no? Pero creo que no respondí mal porque yo ni le dije al niño que escribiera, que tirara a la basura o que quemara el libro, ni nada de eso, ¿no? Le dije, no, muy bien, tú sigue leyendo el libro y sigue practicando lo que ahí se te pone, ¿no? Pero por favor no se te ocurra en paralelo dejar de ir al médico. Exacto. Bien, porque... no sé si se entiende lo que quiero decir, es decir, respetar todo tipo de creencias, ¿no? Pero no olvidar que ahí tienes toda una posibilidades clínicas, ¿no? Que en un momento te pueden ayudar, ¿no? Que después hay mucha gente que dice que ha probado esa iniciativa y que le viene mal y que entonces se han dedicado a buscar alternativas, ¿no? Bueno, pues ahí yo diría que muy bien, ¿no? Pero también habría que, de alguna manera, regular y probar la eficiencia de esas alternativas. Bien. Sí, esto aquí no viene por meterse por aquellas personas que en puntos de necesidad, porque eso es lo que juega mucho la pseudociencia con la necesidad de personas que están algo desesperadas por el motivo que sea, recurren a ellas como algo que en el fondo a lo mejor les viene bien porque les da un sentimiento de seguridad, sino el hecho de que se está vendiendo como ciencia algo que no lo es. Claro, esa es un poco la idea. Entonces estábamos hablando de los criterios que la diferenciaban a la ciencia de la pseudociencia. Pues, bueno, esto llevaría muchísimo tiempo, pero si utilizamos uno de los libros de Mario Bunge, el título
Perdón, lo digo sin ánimo de atacar a nadie, pero es el título que se le pone porque es una colección, se llama La pseudociencia Bayatimo, ¿no? Bien, bueno, y entonces él plantea que para hablar de una ciencia hay que tener en cuenta el criterio de nada menos de materialismo. Bien, materialismo significa que cualquier componente que vayamos a estudiar sea un rango de materia o de materialidad, incluso nuestros deseos, nuestros pensamientos o nuestras emociones, ¿me explico? ¿No? Sí. En fin, ¿no? Porque es que si no estamos hablando de espíritus, o estamos hablando de dioses, o estamos hablando de energía que no podemos ni medir, ni medir en un laboratorio, ni podemos controlar, entonces ahí la ciencia no tiene nada que hacer, ¿bien? La segunda cuestión es la de realismo, ¿vale? No idealismo ni no psicologismo, ¿no? En el planteamiento de, no, lo que la realidad es, lo que yo digo que es la realidad. No, hay una realidad ahí objetiva y podemos acercarnos a ella y estudiarla, ¿bien? Racionalismo, ¿bien? También se puede, y lo hacen los artistas, acercarte a un árbol, a un paisaje desde la visión estética, ¿bien? Sí. Y tú pintas aquello o haces un poema, ¿no? ¿Vale? ¿No? Pero eso no explica aquello, ¿bien? La racionalidad es otro camino, que es el que utiliza la ciencia, no para demostrar las emociones que un árbol te hace sentir, sino para explicar el funcionamiento del árbol, ¿bien? Empirismo, ¿bien? Que tú puedas, de alguna manera, comprobar ya sea en una situación de campo, en una situación de laboratorio, que lo que tú estás planteando, como decíamos antes, se da y se puede replicar. Se puede replicar, ¿no? Y muy importante para mí lo de que sea un saber sistemático, ¿vale? Antes hablábamos biología química. Bien, va a ser muy difícil que podamos entender que algo que se diga en biología contradiga lo que se dice en química, o en física, o en matemática, o en geología. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una compatibilidad. Bien, vale. Si decimos que todo es materia o dispositivos de la materia, no podemos a la vez estar hablando de cuija, ¿no? Sí. Alma desencarnada, que significa personas en forma de espíritu que se aparecen a otras personas que, no son que ya no tienen cuerpo. Bien. Claro, no son corpóreos. Entonces eso es absolutamente contradictorio. Bien, por eso las ciencias tienen que ser coherentes entre sí, ¿no? Y eso es lo que llamamos sistemática, ¿vale? Vale. Muchas de las cosas que en pseudociencia se afirman y se defienden, atacan, contradicen directamente el conocimiento científico más o menos establecido. De todas las ciencias del resto que sí es sistemático. Ajá, esa es la idea. Entonces, llegamos a esto de que tienes tú ahí lo de la paradoja epistemológica. Sí. Esto me recuerda ahora lo de epistemología, una cosa de Les Luthier, me acaba de hacer mucha gracia. ¿Y eso qué es? Pues ¿no? Sí, me acuerdo que cuando yo estudiaba primero o segundo de carrera, mi madre se acercó por allí a uno de los libros y ponía un título parecido a este, ¿no? Y dijo lo mismo, ¿eso qué es? Ella se quedó así, ella le dio casi un medio síncope o algo así, ¿no? En fin, ¿no? Así, mira, la epistemología es simplemente lo que estamos haciendo ahora mismo, es epistemología, es pensando acerca de qué es el conocimiento. Okay. Eso es la epistemología. De tipos de conocimiento, de tipos de verdades, ¿no? Cuando estamos comparando religión con ciencia o pseudociencia con ciencia, estamos haciendo epistemología. Okay. Cuando estamos hablando de causa-efecto, estamos haciendo epistemología. Cuando estamos hablando de experimentación, estamos hablando de epistemología. Todo lo que tiene que ver con la reflexión del conocimiento. Vale. Entonces, ¿dónde está la paradoja? ¿Vale? Tenemos estos fabulosos micrófonos que nos sirven para trasladar impulsos eléctricos a ondas y entonces tenemos la radio, ¿no? Claro. Tenemos la medicina, tenemos las vacunas, ¿sí? ¿No? Todo, ¿bien, no? todo con... Tenemos un montón de cosas en nuestra sociedad de uso diario que provienen y están vinculadas con la ciencia y con su uso y su utilidad. Bien, pero a la vez muchísima gente pues recurre a el tarot, tú lo has dicho, a la cuija, a la adivinación, a la levitación, ¿sí, no? A la percepción extrasensorial, a los viajes astrales, ¿no? En fin, que, como acabamos de decir, no es que no tengan nada que ver con la ciencia, sino que la contradicen directamente, ¿no? En fin, pueden ambas creencias convivir, coexistir. De hecho, coexisten, es verdad. Coexisten y conviven, ¿no? Pero desde luego chocan, no son compatibles. Chocan muchas entre ellas y tú lo has dicho, no son compatibles, son contradictorias. Como estar hablando de pseudociencias a la vez que estás utilizando, por ejemplo, programas de la radio, de tarot, típico de la tele de por la noche, llamando por teléfono, el teléfono lo inventó Alexander Graham Bell, a través de X metodología, que es algo científico. Total. Y eso es paradójico. Total.
Mira, otra manera de verlo es, ahora mismo que estamos, desde luego lo que no quiero es meterme en cuestiones de política, pero sí ahí estamos acostumbrados a que si tú tienes una amiga socialista y tú eres neoliberal, pues muy bien, ¿no? Es decir, existe la diversidad de creencias, ¿no? Y eso cuando hablamos de democracia, eso es lo que, digamos, fomentamos y apoyamos y creemos que puede ser interesante, ¿no? Sí. Que hayan, pues, liberales, ultraderechas, comunistas, anarquistas, nacionalistas, etcétera, en el ámbito político, ¿no? Que es diversidad y que ahí no hay problema ninguno, ¿no? Pero en el ámbito del conocimiento eso es así. Eso puede haber un democratismo epistemológico, como decía González de la Fe. Es decir, se puede decir que una pandemia surge de un virus y que una pandemia surge de un espíritu maligno y querernos las dos cosas a la vez. No, no se puede. Yo lanzo la pregunta. Bueno, no se debería. Pues eso es lo que se llama la paradoja epistemológica, ¿no? Tenemos mucho conocimiento, pero en algunas ocasiones, tú lo dijiste antes, puede ser que en un momento de desesperación nos olvidemos de ese conocimiento, ¿vale? O no lo valoremos lo suficiente. Bien. Como que el ser humano pierde la racionalidad cuando hay, que es lógico, también es lógico, el momentos de necesidad. Entonces, ¿qué son las pseudociencias? Pues, Así. Michael Shermer, americano, es un señor curioso porque a la vez es psicólogo y es historiador de la ciencia. Tiene un libro muy recomendable, que además se pasa muchas páginas intentando aclarar que él no trata en ningún momento ni de cuestionar, ni de criticar, y mucho menos mofarse de nadie, ¿no? Viene en el título del libro, ¿por qué creemos en cosas raras? Bien. Me gusta el título. ¿Por qué creemos en cosas raras? ¿Vale? Sí. Bueno, pues definición de una pseudociencia. Ya salió Tarot, sí. Tú lo dijiste, la Ouija también. Salió la Ouija, salió la percepción extrasensorial, salió las adivinaciones, los viajes astrales, la ufología, ¿no? En fin, la ufología. A ver, otra diferencia importantísima. Bien, muchos millones de telespectadores disfrutaron viendo ET y yo sigo, ¿no? A mí me encanta ET. Y a mí me encantan los extraterrestres, ¿no? Sí. En fin, ¿no? Y hay mucho cine y mucha literatura y muy buena sobre extraterrestres, pero estamos hablando de ficción, estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Bien, ¿no? La ciencia no anula que existan los extraterrestres, lo que sí demuestra es que de momento no hemos podido contactar con ellos, simplemente. Me gustaría recomendar la peli de Arrival, La Llegada, que era la de la lingüista, que es muy buena. Sí, de Villeneuve, que además protagonizada por una científica americana, expertos en lenguaje, ¿no? Y entonces el problema que tenían era de cómo comunicarse con esos extraterrestres, ¿no? Un poco, ¿no? Porque te acuerdas que tenían un lenguaje fundamentado en el tiempo, ¿no? Entonces daba mucho juego. A mí me gustó mucho, ¿no? Pero siempre recordar que estamos hablando de ficción. A mí me encanta la ficción. Yo ayer estuve leyendo a la Marvel, a mi querido Lobezno, en fin, ¿no? Pero hay que diferenciar pseudociencia de ciencia de ficción, ¿no? Y no mezclarlo, no unirlo todo, ¿no? Entonces, definición directa, simple, concisa del señor Michael Shermer, ¿no? De este libro, ¿por qué creemos en cosas raras? Sin mofarse de nadie, ¿no? Él lo plantea así. Afirmaciones que por su apariencia se asemejan a la científica, aunque encarezcan de pruebas plausibles que las respalden. Vale. Porque aquí se utiliza mucho el tema de utilizar lenguaje técnico, científico y enrevesado para vender o hacer creer que esto que estoy diciendo pues tiene algo científico o empírico detrás. Ajá, sí. ¿Y por qué crees que están en auge? Ajá, pues... ¿Y porque eso que te dije de la necesidad? Sí. Mira, este mismo señor aquí plantea, no la voy a leer porque sería muy largo, ¿no? Una lista enorme de posibles causas. Bien, porque sí me gustaría no opinar, sino describir, ¿no? Bien, que cuando vamos ahora, y no voy a hacer ni publicidad ni antipublicidad, cualquier biblioteca, cualquier librería, ¿no? Bien, podemos ver unos estantes de ciencia, ¿vale? Sí. Pero ¿cuántos podemos ver de las llamadas, por ejemplo, ciencias ocultas o ciencias paranormales? Mucha más cantidad. Bien. Sí, es verdad. Hay un auge. Hay un auge, hay una superioridad de venta de productos y de libros pseudocientíficos frente a la ciencia. Bien, tú ya planteabas una de las causas, la desesperación en algún momento determinado. Bien,
y todo lo entenderíamos, ¿vale? Sí, sí. Un amigo, una amiga, una madre, un hermano, una familia que no sepa a lo que recurrir, ¿vale? ¿No? Y que se meta en una pseudociencia y que aquello le mejore, ¿no? Bien, pues lo aplaudimos. Yo soy el primero, ¿no? En fin, ¿no? Otra cosa es que nos preguntemos por qué le funciona. Bien. Y puede ser efecto placebo, y hay muchas explicaciones. Es que el efecto placebo está perfectamente estudiado por psicólogos y por psiquiatras, los médicos lo utilizan y funciona, y funciona. Y es replicable. Entonces, claro, no, es absolutamente replicable. Tú conoces las técnicas de doble ciego, donde tú tienes dos conjuntos de médicos que no saben tampoco lo que están inyectando, si es agua o es algún principio activo, y que eso se lo plantean a dos tipos de personas, ¿no? Y ahí ocurren unas cosas estadísticas curiosas, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, la sugestión y la autosugestión funciona, ¿bien? Pero es que también se empieza a plantear que es efecto placebo, elementos que, a ver, vamos a ver si me aclaro, elementos de que cuando tú y yo hemos ido a una consulta médica, la bata blanca es un efecto placebo. ¿Bien? La situación de consulta de mesa, silla, el señor que te mira, los instrumentos que utiliza, son efecto placebo, porque tú tienes la idea de que aquel señor te va a ayudar. Bien, para eso va a ayudar. O hay gente que, por ejemplo, conozco gente que se toma atención en casa, tiene la atención bien o más relativamente bien, y cuando llega a la consulta al médico y se toma la atención la tiene alta. Claro. A mí aquí sí me gustaría aportar una idea que a mí me parece fundamental, entre otras cosas porque es a lo que yo me he dedicado durante 30 años y ahí yo diría que hay un problema, no sabría definirlo, ¿no? Y es que tenemos mucho conocimiento científico. Bien. Tenemos muchas disciplinas científicas, tenemos mucho libro, tenemos mucha universidad, tenemos mucho congreso anual todos los días, publicaciones. Podemos hablar de más de 10.000 publicaciones científicas. Bien, pero parece que no llega a todo el mundo, ni siquiera a una mayoría de la sociedad, y ni siquiera a una mayoría de las sociedades desarrolladas. Bien, ahí pues el ocio, a lo mejor cierta presión económica, cierta cuestión personal, cierto fallo de los sistemas educativos, cierto fallo de los sistemas de divulgación, porque también tenemos muchos sistemas de divulgación. Sí, ahora más, sobre todo con YouTube o cualquier TikTok. Tiene un móvil o tiene un ratón en su casa que la puede poner en contacto con toda la ciencia del mundo. Sí. Bien, Esto ¿no? viene de estado, como yo estoy haciendo el máster de formación del profesorado y estoy haciendo mi TFM con Fundoro un poco de lo de la historia de la ciencia, utilizando un poco ese marco. También he estado mirando por cosas de clase, que me ha coincidido en la casualidad, el tema de la alfabetización científica, y es que damos los profesores de ciencias clases a los alumnos pensando en la vocación científica, en criar científicos, cuando deberíamos dar clases no solo por eso, sino para darles herramientas científicas y conocimientos científicos que puedan utilizar en su día a día, que les sean útiles y que les ayuden a tomar decisiones cuando sean mayores y sean ciudadanos. Y a lo mejor el problema de este auge de las pseudociencias también es la falta de alfabetización científica en la población. Fundamental. Lo que estás diciendo es para mí una de las piezas clave, juntamente con lo otro, con la desesperación, ¿no? Con otro tipo de creencias, ¿no? En fin, con la falta de lectura, lo que estás diciendo es fundamental, ¿no? Mira, yo le preguntaba a un ponente lo que voy a responder, para mí es terrible. Para mí es terrible, yo no sé si para ti, ¿no? Era un señor experto en genética de la Universidad de Granada que vino a darnos una charla a Fundoro, ¿bien? Y mi pregunta fue, después de casi 3 años, estar hablando coronavirus, ¿no? Lo que fue la catástrofe, ¿no? Pero estar continuamente en los medios de comunicación, virus para arriba, retrovirus, vacunas, cómo funciona el virus, ¿no? Mi pregunta es, ¿cree usted que la población española sabe hoy más que antes de la pandemia? Y la respuesta de él es que no. Pero debía venir la respuesta. Yo te digo que para mí yo creo que esto es una catástrofe. Yo creo que es una catástrofe esto, ¿no? Bien, porque ya no estás hablando de tener que saber lo que es un virus para un examen o para sacarte un título, ¿no? Sino para saber en tu día a día cómo defenderte un poco, ¿no? En fin, para qué son las vacunas, las enfermedades, la iniciación que tienes que tener. Tu cuerpo, tu salud, tus intereses personales, ya no, que no todo el mundo tiene por qué ser médico, ni biólogo, ni científico, ni filósofo, ¿no? Y otra cosa muy rápida. Entenderíamos
que la política solo interesara a los políticos? Disparate. No debería ser así. Se hacen leyes, las leyes después las tenemos que cumplir tú y yo no sé tú, pero yo no soy político. Si tengo derechos y deberes, esos deberes y derechos tengo que ejecutarlos yo. ¿Entenderíamos que la economía solamente les debe interesar a los economistas? Un disparate, ¿no? Porque la economía está en nuestros bolsillos también, aunque sea la microeconomía, ¿no? Vale, bien. ¿Podemos entonces entender que la ciencia solo interesa a los científicos? Disparate también. Entonces aquí hay un problema de todo esto, ¿no? Yo estoy convencido de que sí que hay cierto grado de desconocimiento muy importante en todas estas personas que recurren a todo este mundo de las llamadas pseudociencias. ¿Vale? Bien, y gente que termina por creer, ¿no?, como si fuesen mis queridos superhéroes, que hay gente que levita o que vuela y que es capaz de hacerlo, ¿no? O gente que es capaz de, con su cuerpo, sostener una tonelada, bien, ¿no? O gente que es capaz de mover un objeto, ¿no? Simplemente con la mente, ¿no? Que es muy bonita en Star Wars y la telequinesis y todo esto, ¿no? Pero no tenemos ninguna evidencia científica, ¿no? Esta gente que es capaz de adivinar el futuro o que es capaz de saber lo que está ocurriendo ahora mismo en Mozambique, ¿no? Sin viajar y sin conectarse, sino a través de su mente, ¿no? Son cuestiones muy interesantes, muy bonitas, ¿no? También es muy interesante y muy bonita lo que tú decías antes, ser capaz de hablar con mi abuela que lleva 20 años muerta, ¿no? Sí. Es muy interesante, pero no hay evidencia científica, ni en química, ni en física, ni en biología, ni en psicología, que pueda demostrar que esto es así, ¿no? En fin, bien, ¿no? Está el tema de, es muy importante para mí el tema que antes surgió. Si la ciencia necesariamente tiene que ser compartible, ¿no? Sí. Tú sabes mucha más ciencia que yo, pero si yo me pongo 10 años, a lo mejor puedo aprender tanto como tú. Sí. Y al final compartimos, ¿no? ¿Qué ocurre en otros ámbitos? Pues no, hay gente que tiene los famosos superpoderes o predestinaciones, ¿bien? Pues para viajar en el tiempo, viajar en el espacio o adivinar cosas, ¿no? En la tarde. Claro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es una de las diferencias, ¿no? Las pseudociencias como particulares y debidas solo a unas personas, la ciencia con la posibilidad de que se pueda expandir a todo el mundo. Que a lo mejor, como yo soy un poco lento y un poco duro de molleja, tardo 10 años en entender la teoría de la relatividad, puede ser, pero puedo entenderla. Bien, ahora, cuestiones de cómo funciona el tarot o de que se pueda levitar, ¿no? Eso solo lo puede hacer una parte privilegiada. Se supone, ¿no? En fin, ¿no? Mira, hay un crítico de aquí de la Universidad de La Laguna que él decía los auténticos poderes mentales son el lenguaje, son la inteligencia, son la percepción. Esos son los auténticos poderes mentales. Cosas que estamos haciendo ahora mismo y que constantemente. No somos conscientes, pero que son procesos tremendamente complicados. ¿Vale? Para que lo que yo estoy pensando sea capaz de emitirlo a través de mi aparato fonador y que llegue a tu aparato auditivo y que tú lo puedas entender, ahí están ocurriendo un montón de procesos complejísimos, ¿no? Sin embargo, lo que nos gusta es lo que se sale de ahí, ¿no? Los mitos, los pseudomitos, los chancras, ¿no? En fin, que sin criticar los chancras, porque después hay otra posibilidad, y es que alguien esté sometido durante una época a hacer yoga y que un neurocientífico lo que vea en el yoga es que está manipulando su respiración. Pero entonces no es que haya unidades de energía, lo que hay es control de tu propia respiración. No la respiración es un control emocional. Totalmente. Lo cual es lógico. Totalmente, lo cual es lógico y investigable científicamente. Irreplicable. Y racionalmente, ¿no? Sí. Entonces, ya hemos hablado, es que antes nos saltamos porque yo me emocioné y me fui directamente al auge, pero en verdad hemos estado diciendo un montón de tipos de pseudociencias que hay. Sí. Hemos estado nombrando, entonces, ¿hay una clasificación de ellas o...? Imposible la clasificación. No se puede clasificar. Imposible porque he encontrado libros con miles de ellas. No, mira, me van a permitir una pequeña broma nada más, ¿vale? Sí. Ustedes saben la pequeña broma, que es la posibilidad de ir a alguien para que te diga cómo te va a ir en el amor, en el futuro y en el dinero, ¿no? Y entonces una posibilidad es con cartas, ¿vale? ¿No? El tarot, tú lo nombrabas antes, otras son las borras del café, ¿verdad? ¿No? Cuando quitas el café. Desparramar las borras en la mesa o del té y ver cómo aquello quede, entonces ahí la persona es capaz de interpretar cuántos novios vas a tener y cuántos hijos vas a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo asistía una vez a un proceso en el que la señora lo que hacía era literalmente romper un coco,
¿vale? Un coco. Ah, yo iba a decir que era un huevo. Romper un coco. Y tal como quedaba la rotura, lo rompía con un martillo, y tal como quedaban las piezas, la persona era capaz de adivinar tu futuro. Bien, vale. Nunca supe si el coco lo tenía que llevar yo o lo tenía la persona allí, pero en fin, lo dejo así, ¿no? Quiero decir que hay una diversidad gigantesca de pseudociencias, ¿no? En fin, y que cada uno tiene sus propios seguidores, ¿no? En fin, hay casos especialmente controvertidos, tú lo citabas antes, ¿no? Como es el de la homeopatía y el de la pseudoterapia. ¿Por qué? Porque la pseudoterapia ya no solo son una cuestión de discusión, una cuestión epistemológica, sino que está en juego la salud de las personas. Individuos. ¿Bien? Porque ya no estamos jugando con que tú puedas creer o no en tu voluntad, o que te pueda ayudar o no a lo mejor a tomar, no decisiones, pero bueno, la actitud que tengas ante algo, sino ya estamos hablando, o que gastes dinero, y estamos hablando del hecho de que dejes de un tratamiento, o de que lo que te estés tomando no sea compatible con el tratamiento real y científico que te estás tomando, cosas así. Claro. Entonces, pues hay un montón de pseudociencias, no creo que sean compatibles con la ciencia. Llegamos también a el tema de la carta astral. Esto me interesa porque tengo que decir que tengo cierto interés con el tema de la astronomía y la astrología como dos cosas diferentes, pero la parte de esto de si es compatible una con la otra. Bien. Mira, ahí como no tenemos tiempo, un par de cuestiones casi telegráficas, si me permites, ¿no? Mira, la primera ya lo has planteado tú, las dos palabritas, la parte etimológica, ¿no? Mira, yo lo he hecho muchos años a mis alumnos y les he escrito las palabras astronomía y al lado la palabra astrología. Y la pregunta es, ¿sabes la diferencia? Y más de la mitad dicen que no tienen ni la remota idea, que para ellos es exactamente lo mismo, ¿vale? Pues aquí es un buen ejemplo de la primera palabra, astronomía, tú lo sabes bien, ahora astrofísica, ¿no? Sí. En la conceptualización actual, es una ciencia. Es un estudio de... un estudio del universo y de los elementos que lo componen. Exacto. La astrología se supone que estudia la relación entre esos astros y tu personalidad. ¿Vale? Bien. Hay muchos tipos de astrología, es una historia muy antigua, es muy apasionante, muy curiosa. Es verdad que hay parte de las pseudociencias, la parte histórica que es muy curiosa, y la parte como oculta. Hay muchas cosas, sí. Y mitológica. Hay muchas cosas. Se unen ahí religión, tú lo has dicho, mitología. Los signos del zodiaco tienen que ver con la mitología. Total. Ahí hay muchas cosas, y muchas cosas interesantes, y muchas cosas bonitas, ¿no? Bien. Sí. Pero vamos, si te parece, al caso que tú nombrabas de la realización de cartas astrales. Yo me he hecho una, pero online, no he pagado nada, por curiosidad. Has hecho bien, ¿no? Miren, aquí tengo, es un simple juego, no es tampoco meterte contra nadie, ¿no? De dos científicos también británicos, Charpak y Brock, que por los 90 sacaron un librito sobre cartas astrales, ¿vale? ¿No? Entonces ellos lo que hacen es, pues, simular una carta astral y ver cómo era aceptada por las personas a las que se las vendían, ¿no? Bien, entonces ellos escriben cosas tales como, ¿no? Leo literalmente. A veces en tu personalidad tienes serias dudas sobre si ha tomado la decisión correcta. Eso nos pasa a todos. Que utilizan técnicas, o sea, cuando tú te haces una carta astral online, te la puedes hacer, lo máximo que te puede pasar es que Google te robe los datos, que ya con todo lo que haces lo van a hacer. Salen, yo que es, en rasgos generales, eres muy creativo, claro. O en algunos momentos te sientes muy sentimental, o que eso todos en algún momento de nuestras vidas nos va a ocurrir, o nos ha ocurrido, o es algo que todos los seres humanos compartimos. Entonces, si haces algo de esa manera tan general, todo el mundo se lo va a creer y todo vas a aceptar. Como son cuestiones que tienen que ver con las emociones, los afectos, y tan difuminadas y tan genéricas, ¿no? Pues todo el mundo se puede ver inserto en esa clasificación, reflejado. Ellos lo hacían con sus alumnos. Yo lo he hecho con los míos, en clase de psicología, ¿vale? Y el 90% de los alumnos se ven reflejados en la carta astral. Claro. Y después lo que yo les demuestro es que les he entregado a todos la misma carta astral, ¿bien? Y entonces se quedan ahí un poco difusos algunos, ¿no? Bien, esa es un poco la idea. Bien, entonces, a ver, curioso, por eso lo de la paradoja epistemológica. En casi todos los periódicos del mundo siguen habiendo horóscopos y la gente lo sigue leyendo, ¿no? Que eres como un entretenimiento, ¿no? ¿Vale? O como lo que dije, como histórico. O como una historia.
pero hay que tener cuidado, y desde luego la astronomía va por un camino y la astrología va por otro, ¿no? La única forma que sepamos de que Marte interfiere con nosotros es, de momento, gravitatoriamente. Bien, pero eso no tiene que ver con que seamos más guerreros o seamos más tímidos o seamos más valerosos. Bien, no. Vale, esa es un poco, digamos, la idea. ¿Y qué pasamos? Que son, por ejemplo, un caso especial de pseudociencia. Uno en concreto, sí, claro. la carta astral, porque es muy común. Sí, yo he leído y analizado algunos que me parecían especialmente curiosos, uno bastante desconocido, lo cito simplemente, en los años 60, Fondini, que es un señor que hace pseudoarqueología. Bien, este señor que plantea que, vamos a ver, para poner ejemplos, ¿no? Muchas figuras que él descubre en la artesanía maya son antiguos astronautas alienígenas que han venido de otro... El canal Dimax contó esta historia. Exactamente, ¿no? Claro, y eso es muy bonito de ver, y tú ves aquel fresco en la pared y cómo él lo interpreta como un cohete y te llega a convencer, ¿no? En fin, ¿no? Es muy atractivo, muy interesante, ha dado lugar a películas, a cómics, a literatura, ¿no? Pero es pseudoarqueología, ¿bien? Sí. Porque eso no se puede de todas formas demostrar, ¿no? Bien, y vamos a meternos, por lo menos citar, porque ya sé que no tenemos tiempo, solamente 2 casos, nada más, que a mí me parecen especialmente importantes de este mundo que hemos hablado de las pseudociencias, ¿no? Uno es el terraplanismo, ¿vale? Estamos hablando de sociedades norteamericanas con más de 250.000 seguidores, 250.000 seguidores. Estamos hablando de que en España, que yo lo desconocía, han habido congresos internacionales, Barcelona y Palma de Mallorca, hace 2 años, de personas que 40, 50, 100 personas que se reúnen para estar unos días defendiendo que el planeta es plano. Bien, 2022. Bien, 2022. Y que tienen su derecho y que seguramente se lo han pasado bien. Estaban juntos, han hecho una convivencia. Claro. Pero que eso se pueda de alguna manera compaginar con el conocimiento científico que sabemos de la época de los griegos hasta la actualidad, ¿no? Pues da que pensar un poco el juego al que estamos jugando, ¿no? Un poco, ¿no? Bien. Y después termino con algo, yo creo que bastante más serio y más controvertido, que dio lugar a muchos debates, lo sigue dando, y yo espero que lo siga dando, pero en positivo, que son los llamados negacionistas, ¿no? Ya. Bien. Negacionistas y de muchas cosas. Hay negacionistas de que el hombre llegó a la luna. Del genocidio judío, de la guerra civil española, ¿vale? ¿No? Bien. Y de la COVID-19, ¿vale? Bien. Que los hubo, hicieron lo que hicieron sus manifestaciones, ¿no? En fin. Pero ¿cómo podemos entender que lo que estas personas dijeran y defendían tuviera el mismo valor que lo que virólogos, bioquímicos y clínicos estaban haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos darle el mismo valor, ¿no? Yo diría, por favor, sin meternos con nadie ni calificar a nadie, que al menos entienda que no es lo mismo, que no son los mismos procedimientos, ¿vale? Bien, esa es la idea. Como alguien decía, ¿por qué se vende tan fácil la sospecha de que las grandes farmacéuticas nos quieren envenenar o introducir chip, pero no las grandes industrias homeopáticas? ¿Por qué a través de la homeopatía no nos pueden también introducir cosas en el cuerpo? Por los movimientos contraculturales y estas historias de que a la gente le encanta, todo lo que sea descubrir algo oculto o negativo, que a veces lo tienen, no te digo yo que las farmacéuticas sean aquí, no voy a entrar en eso, pero de eso de meterte un chip. En el mundo de la ciencia también ha habido errores, también ha habido corrupción, también ha habido corrupción en todas partes. Está claro. Y yo empecé diciendo que ¿quiénes son los que detectan la corrupción y los errores dentro de la propia ciencia? Los científicos. Ya. ¿Quiénes descubrieron que un hallazgo tecnológico tan importante, años 30, 40, el plástico, ¿vale? ¿No? ¿Y quiénes descubrieron los efectos tan negativos que el plástico está teniendo? Los científicos. Los científicos.
O sea, la ciencia es capaz de mirarse a sí misma y decir, por aquí no podemos ir. Esto ¿vale? Ha salido mal, esto no se ha utilizado de la forma que se debería. La huella del carbono. Sí. Desde el siglo XIX estamos funcionando con máquinas de carbono. Ahora sabemos que o paramos o nos vamos a otro sitio, pero ¿quién lo sabe? Lo saben los científicos, y más en tu especialidad. Sí, más ¿bien? yo. Que se sepa que es las ciencias medioambientales. Gracias. ¿No? Es decir, tú le vamos a hacer el mismo caso con todo el respeto del mundo, a un religioso o a un místico que venga a decir que hay una maldad que quiere castigar al ser humano. Yo creo que no. Yo creo que no. Es más, si somos capaces de saber que la huella de carbono la hemos generado nosotros, somos capaces de saber cómo arreglarlo. De saber cómo intentar al menos arreglarlo. Yo creo que es el camino, ¿no? Vale. Bueno, pues ya para acabar vamos a hablar de lo poquito que nos queda, que es lo del pensamiento racional. Sí. Y pues eso, que es la diferencia entre la pseudociencia y el pensamiento racional, y que se entiende por el pensamiento racional. Sí. Como no disponemos de mucho tiempo, me van a permitir casi unas cuestiones muy telegráficas. Vale. Tengo aquí muchas cosas, pero me limito. En primer lugar, porque hay ahora mucha página web, igual que se defiende la pseudociencia, también hay mucha página y mucha información que hace lo contrario, la crítica, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay mucha cosa interesante para quien tenga cierto apetito crítico, ¿no? Vamos a decirlo, de buscar cosas que tengan que ver con pensamiento racional, pero también con pensamiento crítico, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, no es exactamente lo mismo, pero se puede asimilar. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Simplemente que cuando a ti te llega una información, no la asumas, no las hagas tuya directamente, aunque te lo haya dicho tu novio, tu mejor amigo o tu grupo de WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Bien. Esa es la idea, ¿no? Criticar es filtrar, comparar, ¿vale? Comparar. Con lo que ya sabes, con lo que sabes que es verdad. Exactamente. Por eso es tan importante lo que dijimos antes. ¿Puede hacer la misma comparación alguien con formación científica que no? Está claro que no. ¿Bien? Por eso lo de la alfabetización. Entonces, primero, alfabetización científica. Entonces, pensamiento racional, pensamiento crítico, ¿no? En fin, ¿vale? Por ahí, por ahí, ¿no? Vale. Después, saber que tanto en muchos países, pero tanto en Estados Unidos, ya hace décadas ya en España, hay sociedades de científicos que trabajan mucho la crítica a la pseudociencia. Y, ojo, no porque sea una cuestión de diferencia de pareceres o cuestiones de teorías que chocan, ¿no? Sino por el malestar, por ejemplo, en la salud que pueden generar, ¿vale? Sí. Eso es importante. Y termino con una, vamos a decir, curiosidad, pero que a mí me parece especialmente importante en este ámbito en el que estamos hablando, ¿no? Este es el caso de un señor muy conocido de este ámbito que se llama James Randi, y que lo traigo sobre todo porque no es científico ni filósofo, es mago profesional de lo de las barajas y esto las chisteras, ¿no? Claro. Tiene nombre, luego lo diré. Entonces este señor... Prestidigitador. Sí, prestidigitador, exactamente. Él conoce los trucos. Sí. Y él no se atreve a decir que todo es truco, pero sí que muchas cosas son trucos, ¿vale? Y él los conoce porque es su profesión. Sí. Entonces, ¿qué ha hecho? Como él en su espectáculo ha ganado mucho dinero, hace 50 años, bien, que plantea un concurso a nivel mundial, planteando que aquella persona que demuestre en situación de laboratorio poseer algún tipo de poder paranormal, ¿no? Sí. Visión remota, levitación, control de la respiración, viajar al futuro, ¿no? Pero tiene que ser en situación de control de laboratorio, ¿vale? Bien, 1 millón de euros de premio, ¿vale? Nadie se ha llevado el premio. Nadie se ha llevado en 50 el premio años. En 50 años. Sorprendentemente. ¿Es una curiosidad? Sí. ¿Es significativa? Yo creo que también mucho, ¿no? Y termino con mi querido Richard Feynman, bien, físico, sobre todo del ámbito en Big Bang Theory hablan mucho de Feynman. Sí. Y entonces, para intentar contrarrestar esta idea de que a veces los científicos o los defensores de la ciencia, pues somos demasiado cabeza cuadrada y somos demasiado estrictos y no miramos a nuestro alrededor y somos poco flexibles, ¿no? En fin, ¿no? Bien, ¿no? Te habla alguien que le encanta Batman y lo ves, ¿no? Y la Patrulla X, bien, o sea que... Creo que personalmente soy bastante flexible, pero termino con una frase de Richard Feynman muy famosa, ¿no? Con esto de a ver si los científicos abren un poquito la mente. Sí. Y entonces dice Richard Feynman, hay que tener la mente abierta, ¿vale? Pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. Bien.
Si quieres ahí lo dejamos, ¿vale? Bien. Bueno, lo voy a dejar yo para la pregunta para el próximo programa, que es si la sociedad actual tiene suficiente cultura científica, que tiene muy bien que ver con todo lo que hemos hablado yo con la alfabetización científica, que lo he dicho ya como 5 o 6 veces en el programa de hoy. Así que nada, muchas gracias, Tomás, y nos vemos en el próximo programa. Pues nada, yo por mi parte encantado, espero que me vuelvan a invitar y espero no haber dado mucho la tabarra y a experimentar con el pensamiento crítico y a seguir leyendo y estudiando.